mercadotecnia, todos esos que se dedican a la publicidad, a la televisión, a los medios de comunicación, han encontrado que al ser humano le encanta todo aquello que le da felicidad. Entonces te venden todo para que aquello que a ti te da felicidad, pues lo consumas, ¿no? Lo consumas. Entonces, por ejemplo, en mis tiempos me acuerdo los cigarros Marlboros, ponían un cuate pues, varonil, presencia, ¿no? Masculino, fumando. Entonces yo decía, pues yo quiero ser así como este cuate. Y ya en la prepa pues estabas fumando tu cigarro, te daba tos, pero tú quieres aparentar como él, ¿no? Porque yo quiero verme como ese cuate, decías tú, ¿no? Me falta el caballo, ¿no? Me subí a la bicicleta, pero con cigarro, no, no es cierto. Entonces, las mujeres te ponen una modelo con cierta silueta, y las jovencitas quieren ser como es. Entonces, estamos muy bombardeados porque han encontrado que el ser humano está ávido de satisfacer aquello que le da felicidad, ¿no? Pero ávido, es increíble, ¿no? Y luego vienen ahora las redes sociales y pues ahí subimos, pues estoy peleado con mi esposa, digo, sonríe, vamos a una foto de mi cumpleaños, ¿no? Y subimos riéndonos los dos y todo el mundo, mira, qué feliz se la pasó el hermano, pues estábamos peleados, ¿no? Es un ejemplo, es mentira, ¿no? Es mentira, ¿no? Entonces, mucho de lo que tú ves en las redes es falso, sino que tratamos de proyectar ciertas imágenes para que los demás vean, de mi vida qué bien va. Y pues no es así, ¿no? Entonces estamos así, estamos obsesionados con la felicidad. Y casi todo el mundo busca, el problema es que su propia felicidad. Y no es que esté malo buscar ser feliz, ¿no? Por ejemplo, la gente se divorcia o se separa porque ya no es feliz. La gente busca aquello que la puede hacer feliz, no importa si es bueno o no. Una madre mata a su hijo en el vientre porque primero es su felicidad. Entonces, la ley dice que puedo abortar, ¿cuál es el problema? Yo quiero ser libre, me va a atar ese chamaquito, mejor lo sacamos. Claro que le llaman otro nombre, pero al final de cuentas es eso. Un cónyuge deja a su pareja porque a buscar mi felicidad, porque ya no es esa felicidad de estar contigo, soy más feliz solo. Los hijos abandonan a sus padres para buscar su felicidad. Otros se refugian en el alcohol o las drogas para huir de su infelicidad, ¿verdad? Digo, pero no es malo buscar la felicidad. Pero el problema radica que si yo quiero buscar mi felicidad y mi felicidad es la mujer de otro, pues ya estoy mal, ¿verdad? Si mi felicidad es la Ford Lobo Platino, pues ya tengo un problema. Si mi felicidad es, si tuviéramos cierta cantidad de ingreso, cuidado, hay ambición buena, pero hay ambición mala, ¿sí? Ay, si mi felicidad son las cosas del mundo, más que las cosas de Dios, sí tengo un problema yo con ese concepto, ¿verdad? Entonces, ten cuidado, mira, por ejemplo, el dolor físico, el dolor interno por algo, el dolor que traes así con un pesar muy duro, o las carencias de ciertas cosas que no tengo, materiales, no son en realidad la raíz de mi infelicidad. Porque aún en medio de yo tener mucho dolor físico o traer un dolor muy fuerte por una pérdida o porque tengo carencias materiales, aún en medio de todas esas, yo puedo ser feliz. Yo pudiera ser feliz. Y mira, los verdaderos creyentes podemos entender eso, aunque no a todos se les da, tristemente. Yo te puedo preguntar, reflexiona, inspecciona tu corazón, inspecciona tu vida y piensa, ¿por qué no eres feliz? Y busca cuáles son las razones y ve si son justificadas. ¿Por qué no eres feliz? Una de las razones por las cuales las personas no son felices, ¿sabes cuál es? Es por culpa de su pecado. ¿Sí? Es en serio. La mayoría de la infelicidad del mundo no es porque me falta esto, no es porque no tengo dinero, exactamente me están haciendo señas, básicamente es por el pecado. ¿Sí? Y este salmo es un salmo donde David, si tú recuerdas David, cuando estaba en su mejor apogeo, un día, ya madurón, decide no ir a la guerra y de repente en la tarde se levanta de su siestezota, quién sabe cuántas horas se aventó de siesta, abre las ventanas de su palacio y ve a una mujer bastante atractiva bañándose y dice, la quiero, pero era la de otro.
La trae malamente a aquella sede, pues nunca hablan de eso, pero ella pecó porque se pudo haber revelado, aunque él como rey a lo mejor lo hubiera matado, pero era preferir morir que ceder. Entonces tienen relación, sale embarazada casualmente y dice él, bueno, voy a traer al esposo que está ya peleando por mí, lo voy a traer para que tenga relaciones con ella y así se justifique su embarazo y digan que es de él. Pero viene aquel varón y dice, yo no voy a ir con mi esposo, porque ya están todos mis compañeros peleando, y ¿cómo yo voy a estar acá disfrutando de mi mujer? Y durmió a los pies del palacio. No pudo hacerlo, no lo pudo convencer también. Lo emborrachó, dice, a ver si es borrachito, pues cae este amigo. Tampoco, íntegro era Urias, íntegro. Entonces, como no lo pudo convencer, se va a saber del embarazo. Entonces, pues, tú sabes cuál es la pena para el adulterio. Muerte, al propio rey. Entonces le dice a su capitán, pónmelo enfrente, en la línea de batalla, donde está el fuego, donde avientan las lanzas y las flechas, y que van muriendo uno por uno, ahí ponlo enfrente. Y dicho y hecho, al día siguiente, ya murió como si fuera teléfono. Entonces le mandó un WhatsApp, ¿no? Entonces, muere, y ya David, pues, voy a ser, soy muy noble, y le voy a decir a esta pobre viuda que se case conmigo, para que vean que yo le tendí la mano a esta viuda, y yo la voy a atender, que se venga a mi palacio. ¿Qué es todo eso? Pecado, adulterio, mentira y asesinato. Hipócrita David. Y estuvo un año así reinando a gusto. Tranquilo. Hasta que un día, Dios esperando, no vas a confesar, le manda al profeta Natán. Ese es el contexto de ese salmo. Entonces, aquí el mismo David nos enseña, mira, yo hice esto, mira lo que me pasó. Pero hice después esto otro y ve lo que me pasó. Entonces, este es el consejo. ¿Quieres callarte? Mira lo que va a pasar. ¿Quieres confesar? Mira lo que va a pasar. Eso es lo que quiero que veamos todos. Mira. Bueno. El gran problema que tenemos en el mundo también, Luis pasó, lloró por ello. Si se fijan, en el culto tenemos una manera de exaltar a Dios por un detallito. El perdón de los pecados. Bueno. En el mundo no saben eso. En el mundo no saben que Dios está enojado con ellos y que no tienen perdón. No tienen perdón de Dios, la gente no lo sabe. No saben que el día que se mueran inmediatamente van a sufrir porque no han sido perdonados. Nosotros alabamos a Dios porque ya tenemos el perdón. Bueno, este pasaje, ¿se acuerdan? Es cuando está Jesús, que lo invitó el fariseo a comer, y el fariseo lo recibe, le da un besito hipócrita, le da de comer, y en eso llega una mujer de muy mala testimonio, de muy mala fama, y empieza a llorar y rompe un perfume carísimo, y se lo tira a los pies y con sus lágrimas y sus cabellos le lava los pies. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes cómo traía los pies Jesús aunque fuera Dios? Horribles. Se los lava. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, está hablando de la mujer, le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso no es verdad. A nadie se le perdona poco. Todos somos el mismo caso de arriba. Pero ese fariseo actuó como que se le perdonó poco. Y ella actuó como que se le perdonó mucho, porque así fue. Ella fue la única que entendió la magnitud de que Jesús la haya perdonado. Por eso lloraba por sus pecados. Y ella fue perdonada. Y el otro justo se creía muy bueno, fui hospitalario, pero no le mandé lavar los pies a Jesús. Ni siquiera a mi siervo le dije que le lavara los pies. Valoró tan poco. Entonces, muchos de nosotros, cuando pecamos, se nos olvida eso. La deudota que teníamos impagable de la cola de pecados que teníamos en el pasado, las que hice este día. Yo he pecado un montón de veces este día. Mañana, olvídate, voy a pecar un montón. Todo eso ya me lo perdonó. Pero no voy a arrepentimiento. De eso trata ese salmo. ¿Cómo es posible que pagaron tu deuda y yo no me puedo arrepentir? De eso se trata, ¿verdad? Eso somos nosotros a veces. Entonces la idea es ir rapidito, me alargué un poco, vamos a ver estos 3 puntos. Fíjate lo que le pasa al corazón necio. Trae aflicción, eso es promesa. Pero un corazón arrepentido trae felicidad. Y vamos a ver una como radiografía del corazón del Señor en este salmo. Sí, rapidito, vamos a ver. Ténganlo ahí en sus salmos si lo quieren, pero les voy a poner el versículo que estamos viendo. El corazón necio trae aflicción. Dice, mientras callé, dice David, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó, así, tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Está fuerte.
Te fijas que empecé en el 3 y en el 4. Me brinqué el 1 y el 2. Entonces te voy a explicar por qué. Mira, la conciencia es algo que nos separa de los animales. Los animales no tienen conciencia. Muchos dicen, mira, mi perrito se hizo popó adentro y bien que sabe que hizo mal, ¿no es cierto? Los animales no tienen conciencia, no tienen moral. Los únicos que tenemos eso somos nosotros. Por eso fuimos hechos a la imagen de Dios. Tenemos conciencia, nos la dio Dios. La conciencia es buenísima cosa, ¿verdad? Es la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Nosotros sí lo sabemos perfectamente, ¿verdad? El problema es que desde la caída nuestra conciencia se ha ido distorsionando, está distorsionada. Y las personas que son más hipócritas y más pecadoras, cauterizamos la conciencia. De manera que podemos estar pecando horriblemente y al principio se nos dice, uy, qué horrible lo que dije, lo que hice, wow. Pero después dices, otra vez, y otra vez, ya después de 3, 4 veces que haces el mismo pecado, ya no lo ves tan grave y hasta lo disfrutas. Es placentero. Es como la droga. Digo, algunos de aquí se han probado droga. Yo, de viejo, caí en la droga, fue increíble. Y la probé hace poquito. Y dije, qué cosa tan maravillosa. Fíjate, eso dije. ¿Y sabes qué pasó? De viejo, me enrolé. No la pude dejar. Yo sabía que estaba mal, yo sabía, me escondía. ¿Por qué me escondía? Porque era malo. Yo no quería que mi esposa y mis hijos me vieran. ¿Por qué? Porque era malo, pero lo hacía. El problema es que lo hacía cada vez más. Así es el pecado. En todo, el que te venga a la mente, todo. Pero esa es la conciencia. Mira, tú tienes un niño chiquitito y de repente trae la boca llena de chocolate y el pastel que dejaste en la mesa tiene un mordidón. Y aparte él tiene aquí con chocolate. Y tú le preguntas, ¿quién fue? ¿Fuiste tú, Miguelito? No, va a decir. Fíjate, ya trató de evitar la voz de su conciencia. Tan chiquitito ya aprendió a mentir. ¿Por qué? Porque él naturalmente es un pecador. Todos pecamos por naturaleza. No somos buenos. Pecamos, se nos da facilito el pecado. Tan chiquito que nadie lo enseñó a mentir y a ocultar la voz de su conciencia. Entonces ese niño ya aprendió a, no le hagas caso. Miente para que te salves. Y se salva de su mamá. Trayendo embarrada toda la evidencia, ¿no? Pero así somos. Bueno, la conciencia es algo maravilloso. Mira, es como el dolor físico. Si aquí está un cerillo, yo toco, me quema. Me está diciendo, no lo toques porque te hace daño. El dolor es la conciencia del cuerpo. El dolor nos avisa, tengo un dolor aquí. Voy a tomar un paracetamol. No, porque a lo mejor se te va a reventar el apéndice. ¿Me explico? El dolor es bueno, te está avisando que algo está mal en tu cuerpo. Es bueno el dolor. Pues así es el dolor de la conciencia. Es bueno, te está avisando que hiciste algo muy malo y que tienes que buscarlo para arreglar cuentas. Pero yo lo acallo. No pasa nada. Lo paro, ¿no? La conciencia es dada por Dios y ella nos avisa cuando hicimos algo malo que según Dios está mal. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Tratamos de acallar la voz de la conciencia porque es incómodo, de repente me quita el sueño. Porque hice algo malo o porque hay un cierto afán en mi corazón y no puedo dormir, pues me tomo unas gotitas de diazepam. ¿Cuál es el problema? Y mira, duermo tranquilito. Una vez estaba en un estudio, estábamos hablando de esto, de que cuando alguien no puede dormir porque trae un pecado, un afán en su vida, y dice él todavía, me dice, fúmate un cigarrillo de marihuana, vas a ver que a gusto duermes. Fíjate la solución. Lo bueno que le salió del corazón, fue muy honesto esta persona, no es creyente, pero estaba en el estudio, entonces fue muy honesto. Claro que no. ¿Por qué? Porque estás insensibilizando. Es una muleta que yo estoy tomando para bajar los síntomas y que no se dé cuenta mi conciencia de que estoy mal. Pero el día siguiente me levanto y el problema sigue ahí, no cambió absolutamente nada. Aunque tomar una droga para dormir, no cambió nada. El problema no es ese. Por algo Dios no me permite que duerma. Por algo Dios me manda insomnio. En este caso específico estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué hacemos? La conciencia me estaba gritando por algo y digo, ¿sabes qué? Dejo pasar 2 o 3 días, se enfría el asunto y ya me siento mejor. Terrible. Terrible hacer eso. O de repente yo empiezo a pensar, pues eso que hice estuvo mal, pero ¿sabes qué? Yo he visto que varios hermanos de la iglesia están peor que yo. Y que ya no me siento tan mal. Ya estoy maquillando aquí la conciencia, ¿no? ¿Sí? Aparte, es de humanos pecar, decimos. ¿No? Y me dice, no soy tan malo. Que seguro Brian lo hace también. ¿Por qué me siento tan bruto? ¿Por qué sentirme tan mal?
Luego se lo platicas a cierto grupito de personas que sabes que te van a apapachar y le lo dices, no, hermano, usted no se preocupe, no se preocupe, todos hacemos eso, no se preocupe, échale ganas. Terrible, aguas con esos, con los porristas, ¿no? Cuidado con los porristas. Aparte, al final, Dios me va a perdonar. Al final, después me arrepiento, me va a perdonar. Todo perdona a Dios, ¿cuál es el problema? Pero ahí está el problema, mira que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo día. Los huesos, mucha gente no duele, los huesos no duelen. Pero ahorita te lo digo. Porque gente dice, me duele el cerebro no duele. No hay sensibilidad ahí. Lo que quiere decir aquí David es que era tanto su dolor que puede ser físico o espiritual o ambas cosas. El caso es que David estaba sufriendo tanto que sentía como un dolor tan interno como si fueran los huesos. Tanto, dice. Es más, dice que su verdor se volvió en sequedad, es decir, toda su vitalidad la perdió. ¿Cómo fue eso? Porque cayó, dice. Porque estaba callado. Su conciencia le gritaba y él decía, no, voy a fingir que todo está bien. Voy a aparentar que todo es lo peor que puedes hacer. Eso se llama hipocresía aparte. Eso es encubrir el pecado, ¿no? Y él sí sabía. ¿Por qué le sucedía eso? Y ahí dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, Dios lo estaba afligiendo y se aferraba. Fíjate qué tremendo. O sea, Dios lo afligía y él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Claro, en este caso lo tenemos ya como testimonio, nos lo dejó el Espíritu Santo y aquí sabemos que era Dios. Pero si de repente a mí yo tengo, o sea, cierto dolor físico o cierto dolor interno espiritual, y digo, no, esto no viene de Dios, estoy seguro que es cosa mía. Es cosa mía y lo voy a dejar pasar. ¿Me explico? Aquí porque clarito tenemos que es la voluntad de Dios. Pero nosotros lo desviamos y le cambio el tono mejor a mi situación. ¿Verdad? Esto era una gran aflicción, tanto que dice, gemía todo el día. Es decir, se estaba lamentando por el sufrimiento tan grande que tenía. Estaba sumido, inmerso en una gran... ¿Has oído las enfermedades psicosomáticas? Psicosomáticas experimentar. Es decir, que hay cosas, acuérdate que somos una unidad, cuerpo y alma. Lo que le sucede al cuerpo le afecta al alma, lo que le pasa al alma le afecta al cuerpo, pero no es para justificarse, cuidado con ello, ¿no? Entonces, si a mí me da una enfermedad muy grave física, lo voy a resentir en mi alma, obviamente. Y posiblemente eso me reste ganas para andar alegre. A lo mejor eso me resta ganas para venir a la iglesia. Sí, pero eso no va a permitir. No se justifica que peque, me explico. Me refiero que hay una relación que el físico le manda al alma y obviamente se percibe. O si yo ando muy deprimido espiritualmente, el físico lo resiente. Tanto que, por ejemplo, las personas que son muy depresivas, muy nerviosas, ansiolíticas, pueden caer en una colitis nerviosa, gastritis, pérdida de apetito, pérdida de insomnio. O sea, físicamente se les repercute por la situación moral que están viviendo, o espiritual o mental, como le quieras llamar. Ya hay enfermedades, ¿cómo le llaman? Aquí ya lo vieron en teología sistemática de los residentes, de la amartiología, que es el estudio del pecado. Bueno, hay enfermedades armatigénicas, también dice la palabra. Quiere decir que son enfermedades producto del pecado. Muchos no enseñan eso. A otros se van al extremo, como en las iglesias pentecostales, que casi cualquier enfermedad es por culpa del pecado. No es verdad, ahorita lo voy a explicar un poquito más eso. No siempre. Entonces dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Se consumía tanto su ser que perdió la vitalidad. Entonces no importa durante todo ese año qué hiciera David para sentirse mejor, que un tecito, que se echaba esto, que se echaba lo otro, que hacía aquello, que tócame una música para relajarme, así como Saúl. Nada le quitaba la aflicción. Nada, porque el Señor no dejaba de estarlo afligiendo, ¿verdad? Es decir, podemos decir que David estaba sufriendo en su cuerpo y en su alma tremendamente, tanto que cada día él se retorcía por el sufrimiento y gemía todo el día. ¿Por qué? Porque cayó. Era la voluntad de Dios agravarlo directamente sobre su mano, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que entender como principio
El sufrimiento y la enfermedad vienen del producto de la caída del Adán. Desde ahí todos sufrimos y padecemos enfermedad. Adán y Eva estaban diseñados para no sufrir nunca y para no enfermarse nunca. Pero a partir del capítulo 3 en Génesis de la caída, todo el mundo está destinado a sufrir y a enfermarse. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Vamos. Entonces, pero eso no quiere decir que cada vez que yo me enferme o tengo una aflicción es culpa del pecado. Cuidado tampoco de caer a los extremos, ¿no? Tampoco quiere decir que si yo tengo un sufrimiento es que Dios me está afligiendo. Tampoco. Cuidado de caer en esos extremos. Y hay gente que se va a un lado o al otro. Usan versículos que les apoyan. Y yo te voy a mencionar dos casos que son contrarios. Mira, por ejemplo, así lo puse. Después que leyó Jesús en el templo, es uno que sanó, era inválido desde nacimiento. Entonces le dice Jesús: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, si te portas mal, vas a enfermar por culpa de tu pecado, le está diciendo. Es decir, aquí Jesús está diciéndole que sí hay una relación entre la enfermedad y el pecado. Ten cuidado, en ese caso específico. Entonces hay veces que yo sí puedo caer en enfermedad por culpa de mi pecado. ¿Me explico? Puede ver que Dios me mande. Dale pues, chiquito. Es más, abajo, Corintios, Pablo les dice, cuando les está instituyendo la Santa Cena, dice: ustedes no honraban la Santa Cena, se embriagaban en la iglesia, los ricos comían primero banquetes y no les daban a los pobres. ¿Dónde está el amor ágape? Les decía. Ah, bueno, por culpa de eso, muchos están enfermos y ya murieron, dice. Entonces hay una relación entre el pecado y la enfermedad y la muerte aún. Sí lo hay, pero yo no puedo saber cuál. Yo no puedo decir: mira, alguien está enferma, de seguro hay un pecado que he guardado. No puedo decir eso. Yo no puedo saber. Estamos. Y está el otro caso que muchos lo usan. ¿Dónde está? Sí, es este. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Es decir, ¿por qué está ciego? ¿Por culpa de sus papás o por culpa de...? Porque así se creía en la ley antes, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? No es que pecó este ni sus padres. Claro que habían pecado. Lo que está diciendo es que esa enfermedad que tiene él no es producto del pecado de ellos, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para hacer un milagro y ser glorificado. Por eso nació ciego. Esa fue la finalidad de ese muchacho. ¿Verdad? O Job. Lo que le pasó a Job no es por culpa de su pecado. ¿Verdad? Bueno. Lo que sí podemos estar seguros es que si un creyente verdadero calla su pecado, va a sufrir. Va a sufrir. ¿Cómo? No lo sé. Va a haber aflicción en su vida. Dios va, tarde o temprano, va a afligir. Eso es lo que nos está enseñando esta parte, ¿no? De hecho, Proverbios, tanto que lo citamos, esta es una promesa. El que encubre sus pecados, es decir, aquel que lo calla, aquel que no lo confiesa, no va a prosperar. ¿En qué sentido? En el que sea. Puede ser económico, puede ser en las relaciones, puede ser mi matrimonio, puede ser mi familia, puede ser en mi ministerio, puede ser mi salud, puede ser la economía. No vas a prosperar, no vas a prosperar. ¿Hasta qué? Pero si los confiesa y se aparta, ahí está el cambio, ¿no? No nada más que lloré delante de él, vine y le pedí perdón delante de la congregación. No, y se aparta. Hubo un cambio verdadero, va a alcanzar misericordia. ¿Sí? ¿Y te acuerdas cómo empecé? Que el ser humano está ávido de buscar la felicidad. Bueno, esta es la verdadera felicidad. Esto es lo que trae felicidad. No sé si tú te acuerdas cuando llegaste a Cristo, o bueno, los que han leído ¿cómo se llama? El Progreso del Peregrino, se me fue el nombre. El Progreso del Peregrino, que este hombre, ¿cómo inicia el libro? Que cada vez que había un libro, lloraba. El libro era la Biblia. Porque cada vez que él leía esto, le recordaba sus pecados, y él lloraba, porque él sabía que iba a haber un juicio, y las personas que están en pecado iban a ir al infierno. Entonces él lloraba. Y un día, subiendo con, supuestamente es una alegoría, va con todo su costal lleno de pecados, sufriendo, y va a una cuesta, caminando, y ve una cruz, tiene fe, ¡pum!, milagrosamente se le suelta la carga, y se libera, y cambia este hombre. Se refiere a que fue perdonado. Bueno, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, cuando recién conocí a Cristo, ¡pum!, yo solté la carga, y fui tan feliz, pero estaba lleno de problemas. Lleno de problemas era mi vida caótica en ese tiempo.
Pero el problema más grande de mi vida se había resuelto. Yo era perdonado. Cuando menos eso yo ya la libré. Todo esto está destrozado a mi vida, a mi alrededor, pero yo soy perdonado. Me acaban de avisar que me iban a correr de la empresa, ¿sí? Con 3 niños chiquititos. Mi esposa se quería separar. Yo acababa de sufrir el accidente, así que mi vida estaba caótica. Pero era perdonado. Maravilloso, ¿no? Entonces, otro problema muy grave que tenemos nosotros los cristianos, fíjate, y me acordé que nunca lo he escuchado, ni en mí mismo, confieso, los miércoles en la oración. Nunca dice, quiero confesar esto. Confesamos muchos pecados de orgullo, pero nunca he escuchado esto. Mira, si lo tengo, no lo puse, bueno. Busquen Efesios 4:30, por favor, para que se despierten. Efesios, ¿qué pasa si yo estoy en pecado y no confieso? Lo encubro. Yo sé que estoy ofendiendo a Dios, pero pasa algo muy grave. Efesios 4:30. Y a veces lo pasamos por alto o lo minimizamos. ¿Qué pasa si yo me callo mi pecado? Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Y si eso lo hacemos. Si sabes que como todo creyente el Espíritu Santo mora en mí, cada vez que yo peco, contristo al Espíritu Santo. Y eso es resistir al Espíritu Santo. Dice Hechos 7:51, duros de servir, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes se resisten siempre al Espíritu Santo. Eso es una ofensa gravísima. Cada vez que yo peco, la voz del Espíritu Santo por medio de la conciencia activa, y si yo no le hago caso, lo estoy resistiendo y lo estoy contristando. Eso es un pecado gravísimo. Y nunca he oído que alguien confiese ese pecado y pida perdón por él. Yo tampoco lo he hecho. ¿Me explico? La gravedad de esto. Mira lo que dice, han oído hablar al pastor Brian, Tony, creo que Yosemite también mencionan el padre de la consejería bíblica. ¿No han oído? Yo recomiendo mucho los libros de Jay Adams. Te voy a poner una cita de él. Sí la puse. Mira lo que dice Jay Adams. El remedio de Dios para los problemas del hombre, fíjate. ¿Viste lo que dice? El remedio de Dios para los problemas del hombre es la confesión. El encubrimiento conlleva la miseria. Este hombre, antes de iniciar la consejería bíblica, se metió en la psicología, se metió de lleno en la psicología, fue con médicos, fue a hospitales psiquiátricos y se dio cuenta de la miseria del ser humano. Y se dio cuenta que no funcionaba la psicología, se dio cuenta que los medicamentos no funcionaban. Funcionaba lo mismo si le dabas el medicamento a uno y no se lo dabas, al final de cuentas se curaban al mismo tiempo. Con medicamento o sin medicamento. Le daban un placebo igual. Pues se dio cuenta y dijo, caramba, aquí pasa algo. Y empezó a estudiar la palabra y empezó a aplicar la palabra y empezó a darse cuenta. Muchísima gente empezó a salir de sus problemas por la consejería bíblica, sin medicamento. Fue maravilloso. Ahorita voy a explicar un poquito más de eso. Ahorita vamos a mencionar. Me voy a brincar ya al punto 2. Mira lo que es. Entonces entendió, el corazón necio trae aflicción, ¿entienden? El corazón que encubre, que no confiesa su pecado, te aseguro, te prometo, trae tarde o temprano aflicción. Y sea honesto, los que hemos caído en pecado y lo hemos callado por un tiempo, es terrible físico y espiritualmente cómo te sientes. ¿Sí? Mira, pero el corazón arrepentido trae felicidad. Vean los versículos, ahora sí estamos en el 1. Acuérdate que dice bienaventurado, qué afortunado, qué feliz es lo que quiere decir bienaventurado. ¿Quién? Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y te lo vuelve a repetir. Bienaventurado, afortunado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones en Jehová. Y tú perdonaste. Entonces, ahí está la respuesta de David. Mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Confesaré mis transgresiones. O sea, David te muestra perfectamente el error, encubrir. Muestra la solución, confesar. Muestra a quién fue la ofensa, a Dios. Muestra el resultado, Dios perdonó su maldad. Entonces, si es tan sencillo, ¿por qué no lo hacemos? Si es tan sencillo esto, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos tan difícil? ¿Sí sabes por qué? Por nuestro orgullo.
Es muy difícil doblegar mi orgullo y reconocer algo en que estoy mal. Y luego todavía ir a pedir perdón en la capa horizontal y en la vertical. En la vertical todavía dice lo puedo hacer, pero en esta no lo hago. Si yo ofendí a la hermana Marta, pero pues como me contestó feo, yo lo ofendí, entonces yo me justifico, pues que ella me agredió primero, ¿cómo no la voy a ofender? Y a lo mejor me empieza a afligir el Señor, tienes que pedir perdón, y no, yo me niego, no. Y le pido perdón a Dios, pero sin pedirle perdón a ella, está falso, eso es mentira, no me va a soltar Dios. Y no lo hacemos, porque el problema está acá, mi orgullo, no voy a ir, que me pida perdón ella fue la que inició. Es tan fácil. Bueno, la vida del cristiano está llena de esas situaciones. Casi todas las iglesias, y aquí mismo estoy seguro, hay relaciones fragmentadas. Entre hermanos, entre matrimonios, entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque no se quieren pedir perdón. Se disculpan. Hacen como que lo pasan de largo, pero no es verdad. Y pasan los años, ya está. Y no, lo que hacemos es cauterizar la conciencia y enmascararnos con cierta hipocresía. Aquí hay las iglesias, no nomás aquí. Hay personas que ya no se hablan. Ya no se hablan. Fingimos que nos saludamos, pero no nos hablamos, se rompió la relación. Porque no queremos perdonar. Y estamos hablando que el que encubre no va a prosperar. 1 Pedro 5:6 dice, es una orden, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fueren tiempo. Hay gente que no pide perdón, que no es parte de su estilo de vida. Hay gente que no pide perdón, es increíble. ¿Cómo es posible? El único obstáculo para acceder a esto es el orgullo, la soberbia. Ese es el gran problema. ¿Por qué dilatamos? Mira, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado aquel cuyo... Si te fijas, David usa 3 palabras para describir lo mismo: transgresión, pecado e iniquidad, es maldad. 3 palabras que en 2 versículos lo repite 3 veces. Pero también usa 3 palabras para el perdón: perdón, cubrir, eximir de culpa. Todo eso, si lo hacemos, trae felicidad. Esa es la verdadera felicidad, confesar nuestro pecado. Y confesar mi pecado es decir lo mismo que Dios piensa de mí. Es decir, por ejemplo, si yo digo, si Dios me muestra que soy orgulloso, yo debo decir, Señor, yo soy muy orgulloso en esto y en esta área. Eso es confesar. Pero si yo le digo, bueno, Señor, lo que pasa es que yo a veces creo que me exalto. Ya no estoy confesando. ¿Me explico? Lo estoy diluyendo. ¿Sí? Es como cuando, discúlpame si te ofendí. No. Es perdóname porque te levanté la voz. Perdóname porque te ofendí. Perdóname. ¿Me explico? Es perdón y específico. Eso es confesar. No. Pues discúlpame porque... No. Eso no, ahí no hay arrepentimiento. Ahí no hay arrepentimiento. Y esto es bien importante. ¿Sí lo puse? Aquí está la voz. Esta es. En cuyo espíritu no hay engaño. Yo no puedo saber si yo discutí con la hermana Marta, tuvimos una diferencia y me pide perdón. Yo no puedo saber si están fingiendo. Yo no lo puedo saber. Pero Dios y ella sí saben. Entonces, esto es clave. En cuyo espíritu no hay engaño. Porque al final de cuentas, suponiendo que ella finja y me vine a pedir perdón y yo lo perdono, pues parece que todo se arregló. Pero si está fingiendo, Dios lo sabe y al final de cuentas no es perdonada y por lo tanto no va a prosperar. Aunque ella haya fingido que está arrepentida y fingió y me pidió perdón delante de todos para simular que estaba arrepentida y que es humilde, porque eso hacemos a veces. ¿No te acuerdas tú, los que hemos sido padres? Nuestros hijos chiquititos cuando se peleaban, se moqueteaban y toda la cosa, tú llegabas, los separabas y, a ver, pídele perdón a tu hermana, y tú pídele perdón a él, y los otros llorando y todo, y se pedían perdón, y ya te ibas tú muy contento de que ya se arregló los problemas de la familia. Fingieron, nada más bajo tu autoridad lo hicieron, porque tú los forzaste, fue forzada la situación. Una vez nosotros aquí mismo, en consejería, forzamos la situación en la pareja, pídele perdón hermano porque usted, pero no lo siente.
Es falso, no va a haber arrepentimiento ahí. Tenemos que esperar que esa persona le llegue el arrepentimiento, conducirla, exhortarla a que le caiga el arrepentimiento para que abra su perdón. Sea genuino. Si no, estamos fomentando la hipocresía. Y es una de las cosas más graves de nuestra iglesia. Acá afuera no nos creen porque ya saben que somos medio hipócritas, tristemente. Estamos, entonces, cuyo espíritu no hay engaño. Yo tengo que ser muy honesto. Porque yo bien fácil todos los días le pido perdón a Dios. Todos los días le pido perdón a Dios. Pero hay veces que se lo pido mecánicamente. Porque todavía no me arrepiento. Hay cosas que yo justifico mi pecado. Bueno, pero fíjate, tremendo. Tremendo. Debemos ser transparentes. Y es que volvemos a lo mismo del principio. Cuando yo peco, lo más grave de todo es que ofendo a Dios. Pero normalmente fue a una relación horizontal. Me peleé con un hermano, con mi pareja, con mis hijos, y hay una ofensa ahí que no está arreglada. Hay una deuda. Por eso hay que perdonar, cancelar deudas. Hay una deuda con alguien ahí. Yo lo tengo que arreglar. Entonces, mi orgullo no me permite humillarme con esa persona y pedirle perdón. Pero yo tengo que volver a lo mismo que decimos al principio. Si yo me doy cuenta y voy a la cruz, todo lo que Dios me ha perdonado, para mí no debe ser difícil perdonar a la persona. Eso es tan sencillo. Es como, me pongo a pensar ahorita, no sé, Infonavit llama y dice: hey, todos aquellos que ya tienen más de 10 años pagando, su deuda queda cancelada. Solamente tienen que venir y traer el estado de cuenta, su credencial de lector, estoy soñando, ¿no? Su recibo, y va a estar una cola en las oficinas de Infonavit, te aseguro. Todos iban a querer que les condonen su deuda, ¿verdad? Es lo mismo. ¿Y por qué no hacemos eso con Dios cada vez que pecamos? Y sabemos que Él es amplio en perdonar. ¿Me explico? ¿Sí se entiende la analogía? Mira. Vamos a dedicar al el tercer punto. El corazón del Señor. Ahora sí nos vamos a brincar al versículo 6. Él dice: ok, ya vimos los dos caminos. La persona que calla va a ser afligida por Dios de diferentes maneras. La persona que confiesa es bienaventurado, dice. 2 veces nos lo dice. Mira lo que ahora dice el Señor. Por eso te da esta razón. Por eso quiero que lo hagas, porque orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Cuidado con eso. Porque ciertamente la inundación de muchas aguas no van a llegar a estos. ¿A quién? Al que sí confesó. Porque tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. ¿A quién? Al que sí confesó. Dice: y con cánticos de liberación. ¿No lo puse? No lo puse. Bueno, está un antes. Bueno, con cánticos de liberación me arrollarás. Te haré entender y te enseñaré, dice Dios. Cuidado con eso. El camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo y como el mulo sin entendimiento, o sea, necios, que han de ser sujetados con el cabestro y con frenos, porque si no nos acercan a ti. Y luego lo que dice: muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espere en Jehová lo rodea la misericordia. Así que alegraos en Jehová y gozaos justos. Muy bien. Bueno, aquí el Señor ya entra en escena, es el que empieza a hablar. Primero habló David y nos explicó esas cosas. Ahora se mete en el Salmo y son las palabras del Señor. Y nos da otra razón. Por eso orará a ti todo santo. Es decir, por todo lo que mencioné, dice Dios, debes de buscarme. Hay una necesidad de que me busques. Pero mientras pueda ser hallado. ¿Cómo es eso? La verdad, la paciencia de Dios sí tiene cierto límite. Hay un pasaje en 1 de Juan, capítulo 5, que los católicos han distorsionado y le llaman pecado de muerte. Es donde han sacado los católicos pecados de Llagas, y es una tontería. Bueno, en 1 de Juan capítulo 5, lo que está hablando ahí, muchos distorsionan ese pasaje, habla, dice: por este no ores, porque su pecado es de muerte. Es decir, cuando un cristiano es tan necio y cae en el pecado, y todo el mundo dice: hey, hermano, hermana, no haga esto, hermana, y lo exhortamos, oye las predicaciones, oye los sermones, las exhortaciones, y esta persona no cambia, le dice Dios: ¿sabes? Ya no ores por él, porque va a morir, me lo voy a llevar, para que no siga dando mal testimonio, me lo voy a llevar, no ores por él. Está hablando de un creyente, y es tremendo. Entonces hay un punto donde el Señor dice: se acabó la paciencia, mejor te llevo,
Hay algunos. No quiere decir que aquel que anda muy rebelde, cualquier día se lo va a llevar el Señor. No, no podemos saber. Él decide con quién se acabó mi paciencia y mejor te llevo, para que no peques más. Qué tremendo. Entonces dice, mientras pueda ser hallado, mientras yo te pueda escuchar. Hay gente que Dios le contesta, estás de necio, te manda exhortaciones, te manda por los pastores, por los sermones, por las predicaciones, por los estudios. Y sigue necio esta persona y dice, ok, ¿quieres seguir en ese pecado? Y se retira de ti. Eso es lo peor que puede pasar. Que Dios se retire y su gracia da de cuenta que la hace así. Ok, síguele, pues a saber lo que te va a pasar. Entonces de repente, ¿sabes qué pasa en algunos casos? Empiezan a prosperar porque es su negocio, su salud. Y ellos dicen, yo estoy bien, mira. No ha cambiado tu vida, estás mal. Es un engaño. Es como cuando estas personas que son creyentes, oran por trabajo y les sale un trabajo que no glorifica a Dios y lo agarran. Mira, me lo mandó Dios. No, es una prueba para probar tu fidelidad, no lo agarres. Hay mucha necesidad. Ay, mira, puedo ir al otro lado de mojado a trabajar en Estados Unidos. No, no es una bendición, no te la mandó Dios, que no entiendes. O el domingo, no es cierto, Dios no te va a mandar un trabajo para que trabajes los domingos. Eso no te lo va a mandar Dios. No puede contradecirse Dios que te ordene que te congregues los domingos y te mande un trabajo para los domingos. No puede ser posible. ¿Me explico? Entonces muchas veces Dios dice, ¿quieres de necio? Me retiro, síguelo. Te voy a dejar por un tiempo, vas a ver lo que va a pasar. Te vas a hundir más. Por eso es bueno cuando Dios nos disciplina, porque te está previniendo. Es como el padre que deja a su hijo, ¿quieres hacer esto? Y el padre dice, ok, ve, es lo peor que puedes hacer, porque se va a hundir más ese hijo. A veces tenemos que hacer eso. Le abres la puerta de su casa, ándale, pues vete para que veas. ¿Quieres estar así viviendo? Vas a ver a fondo, hasta que topes, ¿cómo se llama? Que toques fondo. Y una vez que estaba rebeldón con mi padre, en la prepa, y me dice, sí, ¿te molestan las reglas de aquí? ¿Ya estás harto de aquí? Y me abrió la puerta. Pues, váyase. Y inmediatamente empecé a pensar, bueno, ¿de qué voy a vivir? ¿Dónde me voy a vivir? ¿Qué amigo me va a recibir? Y empecé a pensar así, rapidito, mi mente hizo así un escaneo y dije, no la voy a hacer. Y le dije, ok, me quedo, para la otra sí me voy. Y le dije, entonces, cuidado con esperar a que la paciencia se agote del Señor, ¿verdad? O que retire. Debemos tener un hermano que me decía, que la expresión me decía, yo con que el Señor me haga un jaloncito de oreja, yo rápido respondo. Y en realidad debemos ser así, no esperar que el Señor te grite o te apalee. ¿Para qué? Deberíamos ser muy sensibles, tener nuestra conciencia muy sensible de cuándo estamos pecando y cuándo nos estamos alejando para evitar que la disciplina sea mayor. ¿Para qué? Entonces, nos da un jaloncito de oreja que escuchaste en el sermón y ¿sabes qué? Me encarrilo antes de que algo pase. Por eso dice, mira la promesa tan hermosa que hace el Señor. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas, no van a llegar a él. ¿Cuál? El que entendió y no cayó y confesó y se arrepintió, dice, pues no van a llegar. Toda esa multitud de problemas, toda esa tribulación, todo eso que te está ahogando en tu vida, no te voy a sacar del problema, pero no voy a evitar que te inunde. Te vas a librar. ¿Quién? El que confesó, el que se arrepintió, el que al final de cuentas sí buscó honestamente al Señor, no de apariencia. La inundación de muchas aguas no van a llegar a él. Esta es la gracia de Dios. Y mira cómo termina. Tú eres mi refugio. ¿Por qué? Porque confesé, me arrepentí y corrí al Señor ahora sí. Y me vas a guardar de la angustia, no de la prueba. Y tanto así que dice, el Señor mismo es con cánticos de liberación más salvación. Es como si el Señor cantara de gozo de ver que resististe la prueba y que regresaste, te arrepentiste, viniste a buscarlo a Él. Haz de cuenta que el Señor está tan contento cantando cánticos de victoria. La hiciste. Es como cuando tu hijo lo pones en una prueba y tú estás viendo y dices, se va a caer, no la va a hacer, y se resiste, lo logra, y viene contigo a contarte y tú bien contento, como papá pavorreal hinchado, ¿no? Porque tu hijo la hizo. Es una tontería, pero fue una victoria para él, y tú contento. Haz de cuenta que así está Dios, con aquellos que realmente se apartan del pecado,
confesamos, nos arrepentimos y lo buscamos a Él como refugio. Dice Dios, amén, así tienes que ser. Así tenías que ser. Entonces, vean, te haré entender, dice el Señor, y te voy a enseñar. ¿A quién? Al que se arrepintió, el que confesó. Yo te haré y te enseñaré en el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero ese es el segundo caso, la persona que confiesa y te dice, no seas como el caballo, como le voy a decir, no seas necio, estos animales son muy necios, tienes que agarrarlos de la rienda, si no, no te hacen caso. ¿Sí? Es decir, esa expresión, te haré entender y te enseñaré, implica guiar, enseñanza, disciplina, exhortación. Y eso muchas veces no te va a llegar en un sueño, no te va a llegar Dios aquí en mi corazón, que Dios me habló y me dijo, no, Dios no te habla así. Hay una exhortación por parte de un hermano, tal vez un pastor te va a visitar y te va a exhortar, tal vez un sermón recibiste la exhortación. Ahí te está hablando, te haré entender y te enseñaré. Es la voz de Dios que te está hablando. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo termina? Aquel que no quiere confesar, aquel que encubre su pecado, aquel que lo calla, está actuando como un impío, está actuando como un inconverso. ¿Y qué va a pasar? Esa es una promesa, muchos dolores, no dice dolores, va a sufrir, no, mucho sufrimiento habrá para el impío. Dice, pero el que espera en Jehová es el que se confesó, el que arrepintió, nos rodea la misericordia. Las muchas aguas no van a llegar, vas a ser bienaventurado. Cánticos de liberación te voy a cantar. Esta es una buena noticia para el humilde, es una mala noticia para los malos, los aferrados. ¿Y sabes cómo termina el Salmo? Si te fijaste en todo lo que hemos visto, no hay ni un mandato. Pero el versículo 11, el último, termina con 3 órdenes. Son órdenes. ¿Sabes cómo termina? Ahí está el amarillo. Fíjate lo que hace el Señor. Antonio, Abraham, ya confesaste, dejaste de callar tu pecado, confesaste y te arrepentiste y me buscaste porque reconociste que yo soy tu refugio. Y te ordeno eso, mi amor, mira. ¿Qué te ordeno? Alégrate, gózate y canta. ¿Por qué? Porque eres bienaventurado, porque has sido perdonado, porque ahora sí Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Dejaste de frenar la gracia. Cada vez que yo peque de necio y esté aferrado, estoy frenando la gracia de Dios. Es como si le cerraras a la llave el caudal de las bendiciones. Le estoy cerrando, es lo más tonto que puede hacer un creyente. Los inconversos, obvio, no conocen a Dios. Pero yo como creyente, ¿cómo puedo ser tan necio de estar aferrado en mi pecado y le estoy cerrando la llave de las bendiciones? ¿Por qué hago eso? Por mi orgullo. Y viene el hermano y me exhorta. Viene mi pareja y me exhorta. Viene el pastor y me exhorta. Y yo, no, ahí está. Alégrense en Jehová, gócense y canten con júbilo todos ustedes. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Los que de corazón sincero buscaron a Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces, si yo callo, soy necio y voy a traer mucha aflicción en mi vida. ¿Cuándo? No sé. David tardó un año. Un año tardó de hipócrita él. Y aparentó que todo su reino estaba mal. ¿Sí sabes qué pasó después? A partir de ahí, fue el caos de su reino. Su hijo de Betsabé dejó a morir, murió su hijo. ¿Sí? Lo que tú hiciste escondido, yo lo voy a hacer público. Su propio hijo, Absalón, le da un golpe de estado. ¿Sabes qué es un golpe de estado? Tú te quitas de rey y me pongo yo. Tuvo que huir. A partir de ahí después, años después, el reino se dividió en norte y sur, todo. ¿Cómo se van a dividir los israelitas? Si eran 12 tribus, 10 se fueron para acá y 2 para acá. Y a partir de ahí fue la catástrofe de los israelitas. ¿Quién empezó? David, por su pecado. Si esa vez nada más hubiera cerrado la ventana y se vuelve a acostar, o se va a hacer otra cosa, la historia de los israelitas hubiera cambiado. ¿Me explico? Es como Eva. Si no le hubiera hecho caso a la serpiente, la historia de la humanidad hubiera cambiado. Ay, esas mujeres, me salió el bendito. No es cierto. Amén, hermanos. Entonces, seamos sensibles a nuestra voz de nuestra conciencia y escuchemos a nuestro pecado
y confesémoslo y arrepintamos. Y si no me arrepiento, porque yo puedo reconocer mi pecado, pero no arrepentirme, busca incansablemente a Dios y dile, dame quebrantamiento. Yo muchas veces me he dado cuenta de mi maldad y no me arrepiento. Entonces me asusto, porque ese es un fruto de un inconverso. Yo digo, Dios, dame arrepentimiento, por favor. Amén.